que uno empieza a expandir o aumentar su conciencia, empiezas a tener una conciencia esférica de múltiples posibilidades. Entonces, eso es lo que hacen todas estas herramientas. Bien, ¿y tú? Tanto tiempo. Ya sí, como 2 años, ¿no? Como 2 años o más que venimos siempre conectándonos. Dije, este año tenemos que volver a hacer este encuentro. Ay, qué emoción, qué bonito. Oye, ¿sabes qué? Te veo borrosa. ¿Tú me ves borrosa a mí para que me cambie de Wi-Fi? No, yo no te veo borrosa. ¿Cómo nos ven? A ver, ustedes ahí, si nos cuentan, si nos ven a las dos bien. ¿Cómo se está viendo el internet para poder grabar esta entrevista? A ver si alguien nos cuenta aquí. ¿Cómo se ve? ¿Nos ven bien a las dos? Ahí se van sumando, pero no nos cuentan. Bueno, vamos a ver. Ahí ponen waves. Cuéntenos, ¿nos ven bien? Hola desde Argentina, hola a todos. Cuéntenos si nos ven bien para poder iniciar este live o si tenemos que hacer un cambio. Perfecto, dicen, ok, genial. Se ven perfectas. ¡Ay, Cristi, qué alegría! Hola. Bueno, y la invitación es porque, bueno, estabas con tu cuenta hablando de amor, que fue la primera vez, hablando sobre el amor, y siempre fue esta energía. Siempre te conectaste, borroso mi María Lau. Parece que a las dos se nos ven borrosas, se ve súper bien. Hay gente que nos ve bien, hay gente borrosa, qué raro. Bueno, nada más hacer la conexión. Hola, ¿se ven bien? Bueno, ahí va. Ok, si no cualquier cosa nos dicen si me veo borrosa y yo me cambio de Wi-Fi. Ahí está, y nos avisan. Bueno, y entonces siempre hablamos de el amor. Esta energía que es la que nos moviliza siempre a nosotros para estar bien, para estar saludables. Y yo te veo mucho que luego de la pandemia empezamos con estos retiros. Te veo que ya estás haciendo muchos retiros, encuentros más vivenciales. Ay. Y entonces contanos un poco porque estás moviendo ahora esta energía y te veo mucho con Access Consciousness también, que ahora nos vas a contar. Entonces, en principio, darte la bienvenida y contarle a toda la gente que quizás no te conoce, aunque estás en muchos de los vivos en YouTube, quién eres y qué estás haciendo para empezar a hablar sobre esta gran herramienta. Claro que sí. Yo soy Cristi Lezama y soy terapeuta y en este momento me estoy especializando en todo lo que tiene que ver con empoderamiento. La realidad es que me parece como muy bonito de que cada etapa de nuestra vida, o sea, siento que nos vamos como enfocando en diferentes cosas y ahorita como desde hace aproximadamente un año, o sea, dije, me fascina todo lo que tiene que ver con sanación. Y en este momento, o sea, quiero, o sea, como llevarlo un poquito diferente, o sea, desde una energía más, o sea, como de poder interior, más, o sea, como de retomar nuestro poder a todos los niveles. Entonces, pues eso es lo que hago. Tengo especialidad en varias cosas. De formación soy nutrióloga, nutricionista clínica. Y también, justo, o sea, soy terapeuta en hipnosis de sanación y en diferentes herramientas como programación neurolingüística, como, por supuesto, también como tapping, etcétera, etcétera. Entonces, justo, o sea, yo creo que en este camino me parece precioso, o sea, porque todos nos vamos formando más, o sea, como que tienes hambre, o sea, de conocer muchas más cosas. Entonces, bueno, yo creo que de ahí, pues bueno, yo creo que la lista de cursos que hemos hecho y de formaciones es inmensa, no la podríamos decir. Entonces, pues, o sea, muy contenta, la verdad, de justo, o sea, volver a presentarme con tu comunidad. Súper feliz, o sea, de justo presentar como mi nueva energía, me parece, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, porque ahorita como el tiempo ya no es tan lineal, o sea, me parece que de un mes a otro ya somos otra persona. Y si hace más de un año no hacíamos un live y no nos veíamos, pues imagínate, ¿no? Entonces, sí. súper bonito. Entonces, pues a eso me estoy dedicando en este momento. Me encanta, Cristi, porque te veo con esa energía más de abundancia, de expansión, más de reconocer la esencia, que es la energía, y empezamos como a hablar de temas más genéricos porque en la pandemia empezamos a estar más presencia para apoyar a todas las comunidades, ¿sí? En toda la ansiedad. Entonces ese fue el foco. Saliendo de la pandemia empezamos a tratar de traer nuestra naturaleza o lo que más nos llamaba la atención. Y es verdad, somos seres que vamos evolucionando con ustedes, con todos los que están aquí, vamos todos evolucionando y creando todas estas herramientas, las que más van resonando. Y esta herramienta del Access Consciousness, que es una herramienta de conciencia, a ver si nos puedes contar un poquitito de qué se trata, claro, que te veo mucho utilizarla. Todas estas herramientas de Access Consciousness, bueno, o sea, que en español es acceso a tu conciencia,
realmente son herramientas que facilitan más conciencia. Entonces, ¿tienen que ver con sanación? No. ¿Tienen que ver entonces con espiritualidad? Tampoco. O sea, esto es algo, o sea, en lo cual lo que se dice mucho es de que cuando tú trabajas específicamente para aumentar tu conciencia, eso te abre a muchas más posibilidades. En lugar de que veas solamente posibilidad A y posibilidad B como un caballo o como un caballito que va así, o solamente tengo esta posibilidad, o ese trabajo o este. O, es decir, en mi enfermedad solamente tengo o el medicamento o nada más, ¿no? O sea, entonces, todo eso, o sea, ¿qué pasa? Que en el momento que uno empieza a expandir o aumentar su conciencia, empiezas a tener una conciencia esférica de múltiples posibilidades. Entonces, eso es lo que hacen todas estas herramientas y la realidad es de que me fascina, o sea, porque pues lo estoy combinando en general como con muchas otras herramientas que sé y justo, o sea, me gusta mucho porque estas herramientas me han llevado a ver justo, o sea, como un panorama más amplio en general de varios aspectos o ámbitos de mi vida y bueno, pues también justo, o sea, como que te puedo invitar a ti a eso, y a todos en que nos están viendo. Claro, claro que sí. Qué interesante, porque la palabra conciencia se usa y se pone en boca de todo el mundo. Claro. Pero es una palabra muy amplia, ¿no? Es como cómo abordamos la conciencia, porque la conciencia precede a todo, es todo lo que crea el todo. ¿Cómo nos conectamos? Y cada conciencia, hay niveles, digamos, de miradas, y cada uno estará en una mirada diferente, según la experiencia de vida que le ha tocado, según el país, la cultura, todo nos condiciona, ¿cierto? Hablando un poquito del condicionamiento. ¿Cómo accedemos desde el lugar donde estamos, cada uno con nuestra historia, a hacer como pequeños cambios para crear más apertura y empezar a acceder a esa conciencia? Exactamente. Y ¿sabes qué? Que me parece de que con muchísimas herramientas, o sea, uno puede tener más conciencia. De hecho, nada más, o sea, pidiendo más conciencia tienes más conciencia. O sea, no te requieren más. Aquí la cosa es de que estas herramientas te lo muestran desde una energía de facilidad. Uh-huh. Entonces, ya no nos tenemos que ir al Tíbet 4 años, estar meditando. En este caso yo que venía como de una formación más como de, ay, bueno, pues mucho como hindú, se podría decir, o sea, como del hinduismo, que tenía que realmente, o sea, estar, o sea, como constantemente meditando mucho tiempo, etcétera, al día, que la verdad que en ese momento me funciona mucho. Entonces, cuando se me presentan estas herramientas, lo primero que me llega a decir es, esto no funciona. ¿Por qué? Porque es muy rápido y porque está muy fácil. Y qué chistoso. Claro. O sea, ¿por qué? O sea, porque automáticamente, o sea, como nuestra programación es como humanidad, de que todo tiene que costar, tiene que ser con esfuerzo, es difícil o complicado, tienes que, entre comillas, luchar para obtenerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente se te presenta una posibilidad fácil? Entonces tu mente, track, pone una barrera y dice, o sea, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Eso no existe. Entonces, pues, justo pues así empecé yo, o sea, me llegaba por todos lados el mantra, o sea, que el mantra de Access, que es todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria, por todos lados lo veía, o sea, ¿por qué? Porque no tengo mucho tiempo en esto de Access, o sea, en conocer estas herramientas, tengo como 2 años, 2 meses a lo mucho, o sea, bien poquito. Entonces, resulta, o sea, de que me llegaba por todos lados y yo decía, pero ¿qué es esta tontería? A mí no me llega con gozo y a mí no me llega con gloria. O sea, me llegan las cosas, sí que me llegan, pero me llegan, o sea, luchándolo. Y me llegan trabajando de 8 a 8. Y me llegan, o sea, ¿por qué? Porque esa era la programación que yo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento, o sea, claro, o sea, como pues yo creo que ustedes también, como yo, muchos de ustedes, pues estudiamos muchos cursos en o sea, en el momento como que uno empieza, o sea, a descubrir más y dije, bueno, pues voy a tomarlo. Y justamente tomo esta certificación de barra sin saber ni conocer qué fregados era eso, o sea, no tenía ni... Y voy, o sea, y automáticamente después de la formación que tuve, o sea, o la certificación que tuve, que solamente duró un día, literalmente dije, tac, o sea, cerré mi manual y dije, gracias, pero eso está muy fácil. Te los cuento, o sea, ¿por qué? Porque pues yo ya tenía un background, o sea, de muchas herramientas diferentes. Entonces ni siquiera podía abrirme a la facilidad que tenían estas herramientas, imagínense. Entonces lo que terminó pasando es de que justo en esta certificación de barra se te enseña a una técnica, o sea, de imposición de manos en la cabeza, en la cual tocas 32 puntos en la cabeza.
que al tocarlos liberas de 3,000 a 5,000 puntos de vista o creencias limitantes de esta vida o de otras vidas. Y resulta entonces que en ese momento yo dije, ay, no creo, ¿no? Pero lo que sí pasó fue que seguí yendo a intercambios de barras. Yo dije, o sea, mi intuición me decía, continúa, porque mi mente me hubiera dicho, ya, o sea, bye, o sea, estuvo muy padre. Entonces, mi intuición me dijo, continúa, y continué, y lo que pasó es de que a la cuarta sesión que tuve, yo empecé, o sea, me acuerdo en ese momento que trabajaba con unas personas y justo esas personas, o sea, me quedaron mal en el momento de, o sea, yo lanzar un curso con muchísimas personas y lo que ocurrió, o sea, es de que yo dije, pero ¿cómo, no? La Cristi, antes de las barras, porque no estaba haciendo alguna terapia en esas 3 semanas que fue como todo este proceso, nunca se hubiera comportado, o sea, nunca yo me hubiera comportado cómo me comporté. ¿Por qué? Porque antes me hubiera echado la culpa de todo. Seguramente yo fui, seguramente yo tuve la culpa de esto, seguramente no sé qué. Y en ese momento me acuerdo que fue la primera vez que pude decirle adiós a una persona de tajo. Claro, o sea, como con mucha dificultad, pero porque eso no cabía de alguna manera en la idea que yo había construido de mí, que era una imagen entonces de una persona, entre comillas, o sea, lo que se cataloga o etiqueta como espiritual, o mi versión de espiritual. ¿Cómo voy a mandar a la fregada a alguien? No, o sea, pero entonces ahí automáticamente cuando percibí cómo pude hacer este cierre con facilidad, dije, yo no sé qué es esto, no le entiendo nada, pero ahí me voy con todo, porque yo me estoy comportando de una manera diferente que en 30 años de mi vida no me había comportado, ¿no? Entonces, la realidad es de que así empecé, o sea, con todas estas herramientas, y se los cuento, porque yo tuve mucha resistencia a ellas, o sea, mucha. Totalmente. Qué increíble cómo está buenísimo cuentes toda la historia, porque seguramente tantas de las personas que están aquí resonarán con situaciones como la que te pasó a ti, de caer en una situación donde o te terminás culpando o terminás no diciendo algo a la otra persona por quedar mal, por ser la mala, por tener este rol, por tener miedo a que no te quieran, a que no te acepten, a generar un conflicto, y no se aguanta tanto, pero como también herramientas que te permiten cambiar tu frecuencia vibratoria, te permiten también ver la vida completamente de otra forma y desintegrar de alguna forma, modificar o transformar todo eso que uno se cree de uno, ¿no? Y también se montan esas películas. Así que qué interesante eso. Yo estudié Access hace como 10 años y bueno, tienen una energía, Dane tiene una energía que te podés quedar mirando todos los 30.000 videos que tiene, ¿no? Porque es un enchufe, una pila, una batería de información. Pero me parece tan interesante esto. A mí no me pasó eso que te pasó a ti con Access, pero sí logré entender cómo te aliviana la frecuencia vibratoria. Creo que eso es lindo, sentir, uy, qué liviano que es esto, ¿no? No tiene que ser pesado, no tiene que ser tan difícil, no tiene que ser un conflicto. ¿De dónde viene eso? Exacto, y justo a mí me parece que viene, y justo de eso yo creo como se trata lo que les queremos transmitir en este live, como humanidad en el momento que encarnamos o que elegimos encarnar aquí en la Tierra, automáticamente como la masa crítica, es decir, la mayoría de la humanidad, tenemos la creencia, la programación o el condicionamiento de que llegamos a sufrir, de que llegamos a cargar nuestra cruz, de que llegamos a pasarla mal, a tener carencia, a pasar enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, o sea, de que tú como bebito no tengas esa programación, automáticamente por tu árbol genealógico, ¡puc!, ahí están, más todo lo que todos tenemos, ¿no? O sea, en general como humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos constantemente siendo programados a nivel inconsciente por todas estas creencias. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento, o sea, que yo me di cuenta, o sea, me hice justamente esta pregunta, dije, a ver, no me hace sentido si el universo es infinito, o sea, nosotros somos un planeta de quién sabe cuántos, de cuántas galaxias, de cuántos universos, como por qué todo tendría que ser difícil para todos, si se supone que el universo es infinito. No hace, o sea, ni siquiera para mi mente racional me hacía sentido de por qué la vida tiene que ser difícil para todos. Uh-huh. O sea, sí, el universo es infinitas posibilidades y venimos a experimentar una aventura o una vida en libre albedrío.
Entonces dije, si vivimos en un universo de libre albedrío, ¿como por qué para todos tendría que ser difícil? ¿Como por qué para todos tendría que ser complicado? ¿Por qué para todos tendría que ser pesado? No me hace sentido. Entonces, justo, o sea, dije, ok, entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo así. ¿Qué ocurre? Ocurre que esto de salir de la Matrix, o lo que se dice salir de la Matrix, y cada vez se habla más de ello, es cuando tú empiezas como esta apertura de conciencia, que a cada quien le llega de múltiples maneras diferentes, ahora sí que momentos de su vida, o así como que vas teniendo muchos despertares de conciencia, muchas expansiones de conciencia, y ya después las tenemos en nuestro día a día, yo creo. ¿Y qué pasa? Pasa entonces que te das cuenta que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de vivir y una manera de vivir que te puede funcionar muchísimo más. Entonces, a mí me parece que en esta época, o sea, lo que está ocurriendo a nivel planetario desde mi punto de vista, es que se nos está invitando a hacer justamente esa liberación de programación y de creencias que ya no requerimos cargar o que ya no nos funcionan. Entonces, lo más precioso es que como la Tierra está aumentando su vibración cada vez más, es mucho más fácil y rápido, y justo como tu Tapping Express hacerlo. O sea, cada vez es mucho más fácil reprogramar creencias, a pesar de que no importa que igual y la tienes desde los 5 años, desde el vientre materno, o sea, no importa. La realidad es de que cada vez es con muchísimo más facilidad. Entonces, esta es una conciencia que, o sea, que te invito justamente a, pues, a recibir, o es una invitación. Y estas herramientas en general de Access, pues lo hacen de una manera muy fácil. Entonces, lo que ocurre es de que estás teniendo, o sea, como se dice en Estados Unidos, como aha moments, o sea, o así como el que te cae el 20, o que te cae... Sí, exacto. O sea, que este tipo de cosas, ¿por qué me pasó eso? Ya entendí, estoy viendo eso. Te caen así múltiples todo el día, así tum, 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 tum. Entonces, pues me parece que eso es precioso, porque en lugar de que te estés culpabilizando, te estés haciendo ideas mentales, te estés entonces, a veces así como quedando, o sea, como pegado a todos estos pensamientos, sentimientos o emociones, puedes elegir vivirlo de otra manera, ¿no? O sea, elegir vivirlo de otra manera al darte cuenta entonces que la conciencia abarca todo y no juzga nada. Entonces, que en el universo no existe algo como bueno, malo, correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque si nosotras hubiéramos elegido nacer en Afganistán, tendríamos otro concepto por nuestra cultura, por nuestras creencias, por la religión, etcétera, de lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto, y probablemente hasta nos tendríamos que cubrir el pelo. Entonces, bueno y malo, ¿para quién? ¿No? O sea, entonces, tal cual, o sea, vamos a suponer, a mí me gusta mucho, o sea, ejemplificar esto de cómo, o sea, realmente en la conciencia no se juzga absolutamente nada, como si todos estuviéramos yendo, por ejemplo, como de día de campo, y ves entonces que una mamá pajarito tiene a sus pollitos, a sus pajaritos bebés, y uno se cae. Entonces, no es de que haya un dedito juzgador que diga, ¡ah, mala madre! Híjole, no, que se cayó. Ahora entonces no fue por él, muy mal, ahora entonces va a tener la culpa de esto y la pajarita castigándose, ¿no? Y teniendo la culpa, pues no existe eso en la naturaleza, porque la conciencia abarca todo. Entonces, en ese momento de que uno empieza a darse cuenta de que tanto juicio que muchas veces, bueno, esto hablo por mi persona, que yo he tenido por mí misma, entonces te das cuenta de que, ok, no hay nada malo o erróneo en mí ni en ninguno de nosotros. Todo tiene muchísimo que ver con la historia que hemos pasado, que hemos elegido pasar probablemente a nivel inconsciente, por todo ese cúmulo de, ahora sí como de creencias, de programación, de patrones, y que nosotros podemos elegir cómo cambiarlo. Y eso me parece que es lo más bonito y lo más liberador. Totalmente. Ay, cuando estabas hablando, la verdad que se me cambia mi propia energía. Calculo que ustedes también, mientras escuchan a Cristi, porque a mí me hizo ese aha moment. Cuando empecé a darme cuenta, y siempre lo cuento, cuando empecé a darme cuenta que cómo puede ser que un pensamiento domine mi vida. O sea, como, ¿what? ¿No? ¿Cómo puede ser que una creencia me limite? Me limite, como vos
dijiste, te limite a seguir adelante, a llevar a cabo ese evento, aunque no sucedió como tenía que suceder, a buscar otros recursos, a que aparezca otra gente, porque cambias tu energía y aparecen otros recursos, otras personas, otras cosas, y al final quizás, no sé, quizás el evento lo hiciste solo y te salió mejor que nunca. Es como que cambias completamente tu mirada, porque siempre tenemos la chance de hacer algo nuevo, y me encanta eso que lo dijiste y lo quiero ir a recalcar por eso, porque no queremos ser merecedores de cambiar algo. ¿Quiénes somos para cambiar algo, no? Tenemos esas creencias. Exacto, y tenemos como creencias como muy fijas en general de que no somos suficientes como humanidad. Entonces, que no somos suficientes, que no somos merecedores, de que estamos llenos de problemas, de que llegamos a resolver problemas. Entonces, me gusta mucho la mirada en la cual lo ve Access con te invita a verlo, porque te invita a funcionar desde el ser infinito que eres. ¿Qué es esto de que desde el ser infinito? Desde el ser infinito es que cuando tú te das cuenta del potencial que tienes, no solamente lo que has vivido en esta vida, en otras vidas, en este espacio, en otros espacios, y te empiezas a dar cuenta de toda esta multidimensionalidad y multiuniversalidad que tienes, me parece algo, o sea, que dices, no puede ser, o sea, cuando yo empecé a hacer hipnosis de sanación, que por supuesto he visto como mis vidas futuras, mis vidas pasadas, etcétera, vidas en otros espacios, en otros planetas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa entonces de que digo, o sea, ¿cómo puede ser? No, o sea, de que seamos como, o sea, tengamos tanto dentro de nosotros, o sea, tanta sabiduría interna que no nos damos cuenta, o sea, de toda esta interna y sabiduría interna que cada uno de nosotros tiene. Entonces, pasa que en el momento que empiezas a funcionar desde el ser infinito que eres, te das cuenta que un miedo es de este tamaño, que un pensamiento es de este tamaño, que una culpa es de este tamaño. Y nosotros, ¿qué hacemos? Ahora sí como comprimimos energéticamente para caber ahí. Y entonces pasamos nuestra vida viviendo en un miedo o viviendo entonces en una creencia que, ¿qué creen? Que probablemente ni siquiera era nuestra. Eso me parece radical, o sea, digo, ¿cómo puede ser? Ni siquiera era nuestra, o sea, probablemente era de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestra abuela, de nuestro abuelo, que de que escuchamos algo en nuestra infancia, etcétera, ¿no? Oye, lo que acabas de decir fue potente, o sea, acabas de decir, tengo acá un miedo y tengo una creencia y me comprimo para hacerme chiquitita para vivir acá adentro. Me impresionó esa analogía que acabas de decir. No sé si a ustedes les ha caído en cuenta lo que hacemos. Sí, y eso hacemos con nuestra energía. Entonces, ¿cómo podemos tener energía para vivir, para cambiar, para sentir amor, si nos comprimimos así chiquititos? Entonces, ¿qué pasa? Que justamente te das cuenta con todas estas herramientas y muchas otras, no solamente hablo de Access, sino hablo, o sea, de que tú puedes tener, o sea, estos aha moments, o estos, o sea, tomas de conciencia, o estos de que te cae el 20, o esto, lo puedes tener de múltiples maneras, ¿no? O sea, tomando tu café en la mañana, o sea, pidiendo mañana te llega, créeme, ¿no? O sea, hasta bañándote y tú así en el shower, ¿no? Así como en la ducha o en la regadera, ¿no? Entonces, justo me parece algo súper bonito, o sea, darnos cuenta de que vivimos en la mentira de nosotros como seres infinitos. O sea, vivimos en la mentira de nuestra potencia, de quienes verdaderamente somos. Y esto, más que un pensamiento mágico o un pensamiento bonito, es nuestra verdad. Y en el momento que lo encarnas, en el momento que asumes que tú estás entonces experimentando ahora esta encarnación, o sea, esta encarnación y de que tú elegiste vivir con esa mamá, esa papá, con los aprendizajes, o sea, que quisiste vivir, lo que tú quieras, te das cuenta de, ok, entonces, ¿qué tal si yo elijo desde mi libre albedrío no vivir una vida en sufrimiento, no vivir una vida en complicaciones, en problemas, en enfermedades, sino que elijo vivir de otra manera? Y yo tengo entonces ese poder de elección, porque todos lo tenemos. Entonces, una de las herramientas que les invito a hacer, que esta sí es de Access Consciousness, que me súper fascina, es que podamos vivir en incrementos de 10 segundos. Entonces, esto de que podamos vivir en incrementos de 10 segundos. Entonces, ¿se acuerdan? O sea, de que en enero todos estamos, o sea, listos para entonces hacer todos nuestros deseos, nuestros propósitos del año. Y de repente pasa un mes, chin, ya no lo cumplí. Pasa el otro mes, pasa el otro, ya no lo cumplí. O cuántas veces hemos escuchado empiezo el lunes, bueno, el próximo lunes, bueno, el próximo lunes. Entonces, ¿qué tal si no te tienes que esperar al próximo lunes? ¿Qué tal
si hoy te haces consciente de, ok, en estos 10 segundos me siento así, ¿y qué elijo en los próximos 10? Y en los próximos 2, y en los próximos 10, y en los próximos 10. Entonces te das cuenta que tienes elección a cada momento. Entonces, poner de que estás atorado en el tráfico o en un trancón, estás así, ¿no? O sea, en tu coche. Entonces, y estás aquí, o sea, como mentando madres, estás enojada, o sea, porque ya no llegaste, etcétera. Y resulta entonces que ahí, ¡trin!, haces conciencia y dices, ok, ¿cómo elijo vivir este momento? ¿Ok? Entonces, ¿cómo elijo vivirlo? Tengo de dos, tengo esta intersección. O elijo vivirlo desde el sufrimiento, desde la complicación, todo horrible, odio mi vida, todo es horrible, espantoso, horroroso, etcétera. O, ok, ¿cómo me lo puedo hacer más fácil? ¿Cómo lo puedo disfrutar más? Entonces, de esa manera muy probablemente te des cuenta que esos momentos en el trancón o en el tráfico, entonces los puedes emplear para escuchar podcasts, para escuchar videos, para escuchar audios, para escuchar música, para estar tiempo contigo. Entonces, así te das cuenta que tú tienes selección independientemente de lo que estés viviendo, de cómo lo quieres vivir, de cómo lo quieres pasar. Incluso algo como una enfermedad, incluso algo como un accidente, o sea, poca todo eso, es decir, ahora sí que cancelaba todo eso, pero, o sea, de lo que sea realmente, o sea, tú puedes y tienes la elección de cómo quieres vivir cada instante de tu vida. Pero, ¿qué pasa? Pues no sabemos qué el dedito. O sea, es como si viéramos en la programación de que es que es lo que hay, porque esto es lo que me tocó vivir. Y esto es lo que hay, ¿por qué? Porque mi mamá vivió así, mi papá vivió así, mis ancestros vivieron así, todos a mi alrededor me dicen que la vida es así, las noticias me dicen que la vida es así. ¿Quién soy yo para venir entonces a elegir algo diferente? ¿Y qué crees? Que probablemente si tú estás viendo este live ahorita o después, ¿qué pasa? Que probablemente ya ahorita te estemos poniendo energéticamente la semillita de decir, ¿y qué tal si hay algo más? ¿Qué tal si sí? O sea, esto como que me resuena, o sea, esto como que igual y como que sí me hace sentido de algo. O sea, como por qué para todos tendría que ser complicado. No, como les decía, no hace sentido. Claro, totalmente, totalmente. Y aparte, si todos por lo menos hoy empezamos a hacer esa pregunta, primero me encantó lo que dijiste, los incrementos de 10 segundos, porque lo que hace es traerte al presente y estamos viviendo en cualquier otro momento menos ahora. Entonces, ya ahí es como que una buena práctica que Cristi nos acaba de compartir, que ya terminan o el día de hoy, comprométanse por lo menos con eso. Y dejen de boicotearse también, porque esto de decir empezamos en enero o empezamos el lunes es un boicot mental, una trampa mental. Simplemente hay que a cada rato, hoy no me fue bien, o no hice esto, bueno, ¿qué aprendí de esto? O sea, tiene que haber una pregunta detrás que te invite a expandir, ¿cierto? Exactamente, y esto de que justo en todas estas herramientas de Access te invitan a vivir en la pregunta, lo que ocurre es que la conversación interna la tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, ay, es que por ejemplo, es que se me antoja ir de viaje y automáticamente tú te respondes, uy, pero es que ahorita está caro, pero la situación está difícil, pero está complicado, ay, no, pues ya no voy, ¡pic! Se corta. Ay, no, o sea, la conversación interna la tienes en microsegundos, o sea, te preguntas y automáticamente te respondes desde tus propias creencias limitantes. Entonces, lo que te invitan aquí en estas herramientas, y no solamente hablo de estas herramientas de Access, también te lo invita, por ejemplo, Esther Hicks, o sea, muchos, o sea, como las meditaciones, los yoga, la gente que ya con meditación, todo está en la pregunta, ¿no? Exacto, o sea, que hagas la pregunta, o sea, y la toma de conciencia te va a llegar, o sea, sin responderte, por supuesto, y esa toma de conciencia te va a llegar en el momento que menos te lo esperes, no diciendo, a ver, universo o vida, ya estoy esperando mi respuesta. No, o sea, es sin ponerle la expectativa, o sea, te va a llegar en el momento que uno no le mete mente. Claro, exactamente. Me encantó lo que dijiste, no dar respuesta. O sea, haz la pregunta y no te responda porque va a venir del mismo lado que viene siempre tu forma de actuar, la misma conducta. Entonces, para romper esa conducta y elegir el otro camino, como esa pildorita, ¿no? Uno elige, bueno, ahora cómo elijo algo nuevo, también hay que salirse de ese miedo a la incertidumbre, a lo que no conozco, decir, ¿sabes qué? En vez de verlo con miedo, decir, qué interesante. Eso lo repito mucho y lo aprendí en Access Consciousness. Y lo enseño mucho porque es lo que más me quedó, es qué interesante. Y todo el tiempo es qué interesante, qué interesante. Eso desvanece completamente el foco de energía que le ponemos a cualquier conflicto. Exactamente.
Exactamente, hay muchas herramientas, o sea, creo que aquí Access tiene más de 8,000 herramientas energéticas y una de ellas justamente es el interesante punto de vista, que esto, o sea, no solamente te lo preguntes, sino que encarnes la energía. ¿Y qué es esto de encarnar la energía? Imagínense aquí que tengo yo esto, o sea, es como si te pusieras así, ¡tuc! La energía, o sea, eres la energía, no solamente es una pregunta, sino que es como si cada moléculas de tus células estuviera siendo esa energía. Entonces, justo la energía del interesante punto de vista es de que vamos a suponer que alguien te critique, ¿no? Que alguien te diga, oye, es que no me gusta cómo te ves, ay, no, es que no lo estás haciendo bien, o que alguien te diga, oye, es que ya engordaste, ¿eh? O sea, lo que sea, ahí en lugar de tomarlo como así como una cosa así horrible de muy significativo, es decir, ok, ¿qué tal entonces si no le doy el poder a entonces el comentario de esa persona? Y entonces, en lugar de eso, lo cambias diciendo, ok, qué interesante punto de vista tiene, pero eso no significa nada para mí. Qué interesante punto de vista. Qué interesante punto de vista. No significa nada. Y en lugar de resistirlo, rechazarlo, o sea, resistirlo, o sea, decir, no, 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 o sea, yo no estoy gorda, yo no puedo, yo, o sea, no me digas eso, que no sé qué, o sea, poner tus defensas arriba o alinearte a ello que muchas veces hacemos, simplemente pasas la energía como un jaboncito, así, truc. O sea, recibes la energía, pero no lo haces significativo y tú no te lo quedas y no te lo compras. Entonces, esa es otra de las herramientas que la verdad es de que, les digo, están muy bonitas, o sea, y me parece que no solamente están muy bonitas, sino están muy poderosas, porque aquí todas estas herramientas de Access es que te invitan a vivir desde otro lugar. O sea, te invitan a vivir desde un lugar, justo como dice su mantra, o sea, facilidad, gozo y gloria. Y les digo, aquí yo estaba, o sea, de verdad, o sea, no lo podía yo aceptar. O sea, me tardé como bastante tiempo, o sea, para que mi mente bajara justamente como todas estas barreras mentales que tenía de que eso podría ser posible. Claro. Porque es que cuando estamos aprendiendo, claro, tenemos un camino largo de aprendizaje de todo lo que es el estudio académico y estructurado en el conflicto. Entonces estamos mirando el conflicto y de golpe nos encontramos con herramientas de conciencia y decimos, ay, pero no, hay que mirar desde el conflicto, ¿qué hago con el conflicto, no? Y uno empieza a darse cuenta que en realidad es la mirada que le pone, toda la energía que le pongo. Entonces, y le doy tanta vida a eso, que lo hago más grande de lo que es. Entonces tengo que ir eligiendo constantemente. Esa es la herramienta que me encantó, que repetiste mucho, y que a todos les quede que tenemos ese poder de elección constantemente. Y no digo estos pensamientos con tanta ilusión o del positivismo absurdo, como se diría, ¿no? No, ok, ¿cómo lo llevo a mi vida ahora? Y con lo que hoy está pasando, por más que me hayan plantado, me haya pasado algo, bueno, que seguramente algo mejor puede pasar. A ver, ¿qué podría pasar para mí y qué aprendí de esto? Porque cuántas veces uno en los momentos más difíciles le surgen los mejores momentos de tu vida. Decís, gracias a ese momento hoy pude crecer, pude hacer esto. Y lo veo en tantas historias. A ti te pasó también de tener esos momentos bisagra, como llamo yo, de decir, wow, esto me cambió la vida, pero en ese momento fue, qué drama. Totalmente, y justo me parece de que en la mayoría de momentos que estamos viviendo como mucho caos, o sea, mucho conflicto interno, en el momento de que tú, o sea, dices, me estoy ahogando de verdad, o sea, de tanto dolor que estoy teniendo, etcétera, que en lugar de que tú digas, ok, justo, o sea, muchas veces, o sea, como que nos nublamos, nuestro campo electromagnético se hace chiquitito con el miedo, con todas estas emociones, y me parece que algo muy bonito y una pregunta muy bonita para empezar a abrir justamente el espacio energético es, ¿y qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno y que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de esta situación que no estoy viendo? ¿Y cuál es el regalo oculto que no he recibido aquí o que aún no había visto aquí? Entonces, ¿por qué? O sea, porque claro, o sea, todos nos damos cuenta que cuando a retrospectiva, ya después de que vivimos ese momento, te das cuenta que ese momento fue un gran maestro, ¿no? O sea, entonces, pero decidimos enfocarnos nada más en lo malo, en lo horrible, en lo terrible que nos está pasando en ese momento. Claro. Y la realidad es de que en ese momento, en el momento que tú le metes tal cual lo que acabas de decir, de que en lugar de que pongas nada más tu mirada aquí y digas, ok, ¿cómo puedo ampliar mi mirada con respecto a esta situación que estoy viviendo, que probablemente ahorita sea negra, oscura, terrible, horrible o muy dolorosa? Es, ok, por supuesto, tengo todas las herramientas, todo el apoyo, llámese tapping, llámese meditaciones, llámese ir a
terapia, cuánta información ahorita hay gratuita también. A partir de eso, ¿ok? Y también no olvides hacerte la pregunta, ¿y qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y tu mente te va a decir, por ejemplo, nada. Ay, ¿no? Te va a decir, nada. Claro, Bueno, o sea, nada eres funciona. una... Ni o lo sea, intentes. sí, tu mente te va a decir, ¿cómo bueno? O sea, ¿de qué estás hablando? Que no estoy sufriendo. O sea, Claro. entonces le dices a tu mente, o sea, le dices, ok, y sigue repitiendo la pregunta, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de esta situación que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de mí que no estoy viendo? ¿No? O sea, porque estamos acostumbrados a ver lo erróneo o lo malo en nosotros o en cada una de las situaciones que vivimos. Sí, completamente. De esa polaridad siempre resurge, del yin yang, cuando algo sucede tan dramático o trágico, que sí suceden muchas cosas muy crueles o difíciles en la vida, pero también uno renace como el ave fénix y puede ser ejemplo para una comunidad, para una población, puede ser líder, puede llevar a cabo su misión, su propósito. Y hay tantas, tantas historias y no tenemos que vivir, el tema también es, no tenemos que llegar a eso como empezaste el live el día de hoy, no tenemos que conectar con esa vibración de sacrificio para llegar a rompernos, para poder descubrir ese potencial. Exacto. Y yo creo que muchos de nosotros, o sea, sí vivimos eso porque todavía no había como esta apertura de conciencia, cada vez va a haber más, pero me parece que las nuevas generaciones de hijos, o sea, o los bebés que vienen en camino, por supuesto de que ya traen como otra, ya traen otro chip y están viendo la vida de una manera diferente. Tan es así, o sea, que como, o sea, como TikTokers ahora millonarios, o sea, están rompiendo muchos paradigmas o ahora entonces que ya no hay ella o él, ahora hay ella, ¿no? O sea, como que se están rompiendo nuevos paradigmas y están entonces entrando nuevos puntos de vista. Uh-huh. Entonces, qué increíble, o sea, tener como más diversificación de puntos de vista y que no nada más todos estemos metidos como borrego en algo, ¿no? O sea, de difícil, complicado, sufrimiento, fin, ¿no? O sea, Y que cuanto más apertura de conciencia haya, más posibilidades van a haber. Y ahí vamos a decir, ¿y esto de dónde salió? Es que todo está disponible, pero no se mostraba porque no nos animamos tan bien a mostrarnos nosotros y a vivir desde esta esencia, ¿no? exactamente. Entonces, me parece de que a mí, o sea, yo agradezco mucho mi historia, yo agradezco mucho porque si no, yo creo que yo no estaría aquí. Y yo creo que muchos de nosotros o de nuestra edad, o sea, pues, o sea, vivimos muchas cosas así, o sea, medio feas, horribles, espantosas, y transformamos de alguna manera en sabiduría, o sea, como esos momentos que vivimos. Por algo empezamos, pero muchas veces no es así. Me acuerdo de que me invitaron a grabar un podcast y me dijeron, a ver, siempre el despertar de conciencia tiene, o sea, tiene que empezar desde el conflicto o el caos. Y digo, no, o sea, la realidad es que no, o sea, para cada quien es bien diferente, ¿no? O sea, y a cada quien, o sea, igual y tú tienes una vida muy bonita y luego igual dices, o sea, para mí nada de malo me pasa, ¿no? O sea, entonces, Claro, claro. entonces la realidad es que me parece algo precioso, o sea, todas estas herramientas y justo como esta invitación de salirnos de la Matrix, para mí o desde mi punto de vista es salirnos de la programación que ya no nos funciona. Llámese como se llame esto para ti, ¿no? O sea, entonces es salirnos de la programación que ya no nos funciona, salirnos entonces de estar viendo como caballitos, salirnos de entonces nada más ver un cuadrado en nuestra vida y abrirnos a muchas más posibilidades de crearnos una vida mucho más bonita, porque yo no creo que alguno de nosotros haya dicho, bueno, voy a encarnar en la tierra y voy a ir a sufrir, ¿no? O sea, entonces la realidad es de que me parece de que muchos de nosotros que elegimos encarnar ahorita estamos en serio, o sea, digo, o sea, qué increíble, o sea, como todas nuestras almas o nuestros seres, o sea, que llegamos aquí en este momento porque se está haciendo un cambio, o sea, vibratorio, o sea, y cada vez va a empezar a potencializarse más, porque cada vez más personas nos estamos dando cuenta que en serio la vida no es dura, no es dolorosa, no es en sufrimiento, pero se requiere mucho compromiso con uno mismo. O sea, mucho compromiso con uno mismo. O sea, de decir, yo tengo esa elección y la tengo constante, todos los días. Si hoy estuvo un día de la mierda, o sea, tuvo un día horrible, ok, no pasa nada, recuerdo que yo tengo libre albedrío y cómo voy a elegir vivir mañana. Total. Y cómo voy a elegir vivir mañana. Y universo, mándame las señales, muéstrame las señales, a dónde tengo que ir, qué live tengo que escuchar, qué video tengo que escuchar, a qué curso tengo que entrar, qué terapia tengo que ir. Entonces, en el momento que nosotros nos hacemos nuevamente
retomamos esta soberanía y este poder interior que tenemos, ahí te das cuenta que tienes elección de todo, todo el tiempo. Qué potente, Cristi. Me encantó que compartieras todo esto con todas las personas que están hablando. Muchas ya te siguen, estaban hablando de lo potente que es esta herramienta de la conciencia. Nos diste un montón de tips, así que todas las personas que entraron luego, muchos entraron ya ha empezado el live, lo pueden ir a ver ahora que lo cuelgue, para poder ver todas las herramientas que compartió. Muchísimas, que son fáciles y lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y verdaderamente puede cambiar uno su vida. Requiere de las ganas y decir, voy a hacer algo distinto. ¿Sí? En vez del intento que queda nada más que en la mente, queda acá arriba, es bueno, a ver qué hago. Y siempre les digo, muévanse, rodéense de gente como Cristi, gente que levante la vibración, que tenga buena onda, que, bueno, que resuene con cómo querés sentirte, ¿no? Porque eso también, si te permaneces en ese estado y rodeado de esa gente que es muy limitante, vas a estar en la lucha de acceder a esa conciencia y vas a tener todo esto que te están oprimiendo. Así que también salirse del contexto permite tomar aire. Por eso esos retiros, contanos un poquito de los retiros antes de terminar el live, porque me encanta que no hice ninguno todavía, pero ya oí a uno de los tuyos, porque está buenísimo empaparte de esa vivencia. Exacto. Permíteme. Sí. Bueno, pues les platico. Lo que pasa de que justo cuando te empiezas a conectar cada vez más y cada uno nos vamos a empezar a conectar mucho más con nuestro mundo interno, te das cuenta de que, claro, o sea, como tienes hasta conexión, por supuesto, con tus ancestros, seres fallecidos, y esa es o sea, como el regalo que todos tenemos, porque no nada más estas habilidades son para unos, o sea, si tienes un cuerpo, las tienes, ¿no? O sea, nada más algunos tenemos más desarrollado el músculo y algunos no tanto, pero lo puedes desarrollar. Entonces, también te conectas entonces con tus seres de luz, con tus guías y con tus maestros ascendidos, en lo que tú creas, ¿no? Entonces, justo, o sea, pues nos llegó el llamado y me llegó el llamado de que tenemos que ir a visitar diferentes pirámides alrededor del mundo. Y estas pirámides alrededor del mundo es para activar justamente códigos de luz para elevar mucho más la vibración planetaria. Y no solamente es un llamado que tengo yo, es un llamado que tienen muchas personas, ¿no? O sea, y que tenemos todos, ¿no? O sea, en general, todos los trabajadores como de conciencia o trabajadores de luz, o sea, si quieres así decirle. ¿Por qué? Porque justo la invitación, o sea, la invitación en general a nivel planetario es eleven su conciencia. Es momento de mostrar toda esa potencia, toda esa sabiduría interna que tú ya eres, que tú ya tienes. ¿Por qué? Porque aparte, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes están acumulando cursos, pero no se animan tampoco a decirlo? Y justamente hay personas que están esperando a recibir la información por ti, porque se pueden conectar con tu energía. Entonces, justo la invitación ahorita es muéstrate. Y la invitación también es, o sea, juntos, o sea, podemos ir como activando estos portales energéticos, se podría decir. Y pues bueno, estos próximos retiros que voy a dar van a ser en Egipto, en octubre, en agosto. El próximo año nos vamos a ir también a India, también a Bali, este año en Tulum, también en Colombia, bueno, en muchos lugares. Entonces, y más, o sea, me parece algo precioso porque, o sea, porque se integra de que sea un retiro con visitar los lugares que siempre has querido. No nada más te vas a encerrar a un lugar, sino que vives justamente estas como aperturas energéticas desde el lugar, por ejemplo, en Machu Picchu o en la montaña de 7 colores o en las pirámides de Giza. Entonces, o sea, justamente, que imagínate qué bonito es. Ahora sí, a ver si cortó. Ah, ahí está, ahí está. ¿Ya me escuchas? Ahora sí, a ver. Ay, ¿me escuchas? Sí, Ok, hola, hola. Ok. Es muy diferente sí, ir de claro. turismo, ir entonces en un viaje energético y en un viaje en el que vas, o sea, justamente a tu interior. Es lo más precioso del mundo. Y la energía de muchísimos lugares está preciosa y está disponible para que la visitemos y cada lugar es mega mágico. Me encanta. Todo eso calculo que ya los vas a anunciar en tu Sí, Instagram, así que ahora voy a colgar el gracias. Instagram Live para que también esté en tu perfil, en tu portal, para que todos lo puedan volver a ver los que llegaron tarde con todas estas herramientas que compartiste y también vayan a tu página para ansiosos ver en qué momento pueden ir a estos retiros que haces, porque creo que es tan clave esa
es como sumergirte en esa energía hace que sea más sencillo conectarte porque la vives, ¿sí? Porque siempre tratamos de seguir desde la mente haciéndolo, pero uno lo hace desde el cuerpo, desde toda la comunidad. Así que gracias, Cristi, por estar acá conmigo y con todos nosotros compartiendo todas estas herramientas. Te agradezco muchísimo y me encantó volver a verte. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Ay, también por último, si alguien quiere, o sea, justo, o sea, hacer como estas certificaciones de Access Consciousness, también mándame mensajito que están súper preciosas y me encantaría ir a Miami y saludarte, irnos a tomar un cafecito, a comer, ya, así a percibir tu energía, me encantaría. Cuando quieras venir, tú me avisas. Y aquí estoy disponible también ir para México y abrazarte. Me encanta tu energía, siempre nos conectamos, así que me alegra mucho volver a compartir con vos, Cristi. Muchísimas gracias, gracias, gracias.